Vamos a comenzar desde que el Imperio Romano oficializa al cristianismo como la religión oficial. Se empieza a organizar y entre las muchas organizaciones que tiene, organiza el ritual. El ritual que es heredado directamente de la sinagoga judía. Tengan en cuenta lo siguiente: el cristianismo es un cisma que se produce de la iglesia judía, ¿no? Digamos. Entonces, toma todas las partes iguales como que tiene el ritual que se produce en la sinagoga los sábados, ¿no? La bienvenida, lectura de las Sagradas Escrituras, como se dice, un sermón, ¿no? Después el pedido del diezmo y al último la despedida. Entre todas esas partes, como verán, una misa común, sean creyentes o no, una vez pueden haber escuchado o visto ese ritual, tiene partes cantadas y partes que no lo son. Esto, digamos, estas partes cantadas es la que se organizó, ¿no? La música, como ya pusieron en algunos trabajos prácticos, o en todos, es que se despojó y se separó de la danza, ¿no? Se la sacó a esa relación que tenía con la danza. Se le sacó la instrumentación. O sea, quedó solamente la línea melódica hecha por voces, y en este caso por voces masculinas. Sabemos que una cuestión cultural que viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, llegó hasta el siglo XIX, digamos, el protagonismo, digamos, de la mujer en los rituales de la iglesia era muy mínimo, y eso incluía a la voz cantada, ¿no? Bueno, ya retornaremos alguna vez seguramente con ese tema. Pero la cuestión es que entonces está despojada de la danza, de la instrumentación, y quedaron voces masculinas solas. Ahora, ¿cómo era esa línea melódica o cómo estaba organizada? Esa línea melódica mucho tiempo fue improvisada, o sea, había un sistema de escritura bastante primitivo que era solamente de alturas, y la rítmica era un tanto ambigua, ¿no? Eso mucho tiempo fue así. ¿Cómo se la cierne? O sea, ¿cómo se la escribía? En un tetragrama, ¿no? O sea, cuatro líneas en las cuales estaban puestas las alturas, y las figuras que nosotros conocemos eran, vamos a simplificar, eran como cuando más pegadas estaban, se tocaban más rápido, cuando estaban más separadas, obviamente era una cuestión más analógica, ¿no? Más que ahora, que una cuestión relativa en las figuras, sino que una cuestión más analógica. No quiero ahondar mucho en la cuestión técnica, porque sé que todavía algunos no leen música, entonces es complejo, pero quiero que entiendan que visualmente era como más analógico, ¿no? O sea, lo que representaba la figura era lo que después, cómo se cantaba. Entonces tiene dos afluentes, ¿no? Dos afluentes principales, ¿no? La música de la iglesia primitiva. Uno, obviamente, la herencia digamos, judía, y otro, los mismos cantos latinos que había en la zona de Roma, ¿no? Los cantos populares. De hecho, la música popular y la música de la iglesia en ese entonces convivían. Mucha música popular o canciones populares se adaptaban para la iglesia, cambiándole la letra, y muchas canciones de la iglesia, muchas obras de la iglesia después eran de conocido público, digamos, todo el mundo cantaba, que era la mayoría de los feligreses, o sea, los pueblos, casi todos eran religiosos, o sea, todo el mundo iba a la iglesia. Bueno, entonces tenemos esos dos afluentes. Ahora, ¿a dónde se cantaba y cuándo, no? Y acá viene la cuestión, que es, habíamos dicho, en el ritual. Hay dos grandes rituales en la iglesia, ¿no? Que es, por un lado, la misa, que es el ritual justamente de la ceremonia, y al último
de esas distintas partes que tiene, se hace la representación de la última cena, ¿no? Que es la Eucaristía, y al final, ¿qué es lo que diferencia básicamente del ritual que tienen los judíos? Que esa representación no está, ¿no? Pero todos los otros secciones del ritual sí lo están. Ahora lo que quiero indicarle es cómo es como una generalidad de esto, ¿no? Tenía una línea melódica que era cantada por todos, ¿no? Una de las principales características, digamos, tomada, digamos, del judaísmo es el tono salmódico. El tono salmódico era cantar los salmos de tres maneras había, ¿no? De manera directa, que todos cantaban a la vez, ¿no? La línea melódica, todos cantaban. De manera antifonal, que era un verso digamos, del salmo, lo cantaba, por ejemplo, un solista. Perdón, este es el antifonal. Un coro, digamos, un grupo de feligreses contra un grupo de feligreses, es el antifonal, ¿no? O sea, dos coros cantaban un verso, contestaban el otro. Y el otro es el responsorial, que sí, eso sí, un solista dice la primera parte del versículo y el resto contesta, ¿no? Esas son las tres maneras de cantar el tono salmódico. Habíamos dicho que eran dos rituales que se usaban música. En la misa, por un lado, que ya habíamos hablado, y por otro lado son las horas canónicas. Las horas canónicas son las distintas horas del día que los monjes que estaban dentro de un monasterio, digamos, que se estaban formando para religiosos, cantaban, o digamos, rezaban y cantaban cada 2 horas, ¿no? Ahí empieza el maitines, y cada 2 o 3 horas, ¿no? Maitines, laudes, según, o sea, antes del amanecer, en el amanecer, después al mediodía, después así, ¿no? Hasta antes de las vísperas, que era ya el último. Yo voy a poner acá el orden. El tema es que en esas partes del día se oraba y se cantaba. ¿Y de qué manera? A ver, está relacionado. Una que nombramos el tono salmódico, ¿no? Lo que habíamos nombrado hace un instante. Creo que hasta ahí no vamos a llegar ahora porque hay mucha información que leer y bueno, nos vemos.